Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Para los que me vean en vivo, bueno, no creo que no se había conectado todavía nadie, se me botó la señal, pero ya está aquí otra vez. Puntuales. Jueves 19 de julio 2018, Ciudad de México. Para los que nos ven grabado, después, bueno, pues, hola Mali, hola Mesa, ¿cómo estás? Voy a empezar a ver aquí en mi, díganme si se oye bien. Voy a empezar a buscar aquí en mi celular la transmisión para ver lo que me escriben desde aquí. Bien, todo bien. ¿Qué onda, Mesa? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con lo que platicamos la semana pasada? ¿Lo pusiste en práctica? ¿Te sirvió de algo? ¿Te sirvió para observarlo pues, ya en tu vida? Platícame mientras. Hola, Chiri. Hola, gracias por conectarse. Entonces, Mesa, platícame, ¿qué te pareció? Yo supongo que bien, porque pues aquí estás acompañándonos otra vez. Todavía no lo veo aquí. Pues como siempre, en lo que se conecta la gente, se escucha bien, perfecto. Gracias a las páginas que me dejan compartir este evento, de esta plática. Para los que me ven grabado o nos ven grabado. Hola Beto, ahora sí súper puntual. Joaquín. Muy bien, Joaquín, hola, ¿cómo estás? Joaquín desde Las Vegas. Estoy buscando aquí en mi celular, como siempre, que me aparezca que ya estoy transmitiendo para poder ver aquí lo que me escriben. Pero ya saben que no lo encuentro. Le preguntaba yo, para los que acaban de entrar, le preguntaba yo a uno de los que participaron la vez pasada a Mesa, que era su primera vez, me parece, que le había aparecido y si lo había observado en su vida diaria, o sea, en la semana, si observó lo que pensaba, lo que se decía, etcétera, cómo interpretaba las cosas y si eso le había hecho ya algún sentido. Hola Evelis Torio, ¿cuál es el tema? Pues no hay ningún tema. Hoy va a ser tema libre, de hecho. Hoy Ibelice va a ser tema libre, igual la semana pasada fue así. Fíjate que es la primera vez que entras, ¿verdad? Normalmente ponía un tema, pero pues luego como que hasta terminábamos hablando de otra cosa porque voy leyendo y voy contestando lo que me ponen. Entonces trato de complacer a los que estamos aquí para responder sus dudas. Así que desde la semana pasada lo puse como tema libre y pues ir viendo a ver qué sale, basado en preguntas que ustedes quieran hacer, cualquier tipo de preguntas que quieran hacer sobre ustedes, sobre pareja, etcétera. Es como leerles el tarot, pero tratando de hacer uso de la psicología. Sabes que se me fueron los malos pensamientos obsesivos. Trato de... ya no alcancé a leer. Es que aquí en la pantalla sí va subiendo lo que van escribiendo y no alcanzo a leerlo. Rosa Flores dice, sí, Rosa Flores, ¿me podría decir en palabras claves qué es la ansiedad? Claro que sí. Les digo que me estoy buscando aquí esto. Ya sé que ya se los dije muchas veces, que no hay bronca, pero para los que lo van a ver grabados, pues sí está más pesado estarme viendo repetir cosas. Pero bueno, pues ni modo, está hecho para los que estamos aquí. No sé por qué no me aparece en mi página que estoy transmitiendo, me choca. Entonces, sí, justo esa pregunta, curiosamente, de lo de la ansiedad, ya me encontré. Justamente, ahora me voy a quitar el volumen. Rosa, bueno, eso era para contestarte, Belice, ¿no? Que bueno, va a ser tema libre, pero pues la idea es que ustedes lo propongan. Fíjate que a veces a mí no me gusta cuando doy pláticas o algo así, ir como con un tema central, que lo que eso me ha hecho complicarme un poco las cosas porque la gente luego no se vuelve comercial algo, pues si no saben de qué demonios vas a hablar, ¿no? Pero me llamó a mí más la atención el tema de la improvisación, el tema de lo que de la espontaneidad, de lo que va sucediendo, ¿no? Que ustedes preguntan, yo contesto, obviamente imagino que todos saben que es un tema
psicoterapia, que es lo que yo soy, un psicoterapeuta. Entonces, bueno, pues las preguntas que le harías a un psicólogo, pues esa es un poquito como la idea, ¿no? El propósito es que te conozcas a ti mismo a través de, pues, de esto que estamos platicando y que compartimos. Entonces, por eso es que lo dejo ya como que con tema libre. Y que la gente, pues, si le va gustando, pues va invitando a otras personas y que sea así como va creciendo el grupo, en lugar a lo mejor como de por publicidad o una onda comercial, que sea por contenido, ¿no? De mira, este cuate, pues habla de esto y tal, y bien, o lo que sea. Hola, Mili, y que así vayamos creciendo, ¿no? Entonces, por eso lo dejé así. Rosa, entonces, quiere saber qué es la ansiedad. María del Carmen Vaca, hola. Mili, ya piqué aquí, Mili Menes, hola. Ok, entonces Mesa dice, trato de llevar otro tipo de vida más tranquilo. Ok, Mesa, pues no lleves otro tipo, bueno, lleva tu vida, ¿no? Lleva tu propio tipo de vida. Simplemente, bueno, pues con todo lo que platicamos la vez pasada, justo de la ansiedad, que ahorita me lo están volviendo a preguntar, y de la depresión, etcétera, pues que la veas ahora desde un enfoque diferente, ¿no? Empezar a ver a todas esas palabras que nos suenan a veces demoníacas o nos suenan como enemigas de nosotros, pues darnos cuenta que no, que al contrario, nos están indicando algo, ¿no? Nada más que es otro tipo de dolor. Entonces, bueno, pues muy bien. Hola, Mili. Sí, muy bien. ¿Qué más me han puesto? Bueno, dice... Mili, te llamas Miriam. Ok. Pues mucho gusto también, Gaby Flores, igual, bienvenida. Bueno, pues entonces, Mili dice que me esperaste con ansias toda la semana. A ver, ¿por qué? Cuéntame por qué. Este... Bueno, pues a ver si hoy se mantiene la audiencia como la semana pasada, que somos poquitos, pero que ahí nos mantenemos y nos interesamos. Dice, me gustaría saber cómo romper con las creencias familiares, con las cosas que repetimos sin darnos cuenta. Mili dice, qué bien, amigo. Ok, Belice, bueno, vamos a hablar de eso y ahí va a entrar de todas maneras, lo de la ansiedad, que ya no lo veo aquí, ya no me acuerdo quién. Sí, Rosa, si sigues por ahí. Bueno, pues Monse, hola, buenas noches. Como la vez pasada empezamos hablando de la ansiedad, voy a empezar entonces hablando de la otra pregunta, de la que hace Belice, que es cómo romper con las creencias familiares, con las cosas que repetimos sin darnos cuenta. Voy a empezar por ahí y voy a agarrar seguramente la de la ansiedad en algún momento por ahí. Entonces, Belice, primero vamos a entender un poquito qué son las creencias, ¿no? O cómo se desarrollan. Obviamente cuando tú naces, básicamente entre los 2 y los 6 años de edad es donde tú empiezas a desarrollar todos los fundamentos, empiezas a tener una relación en cuanto a pensamiento, es decir, en palabras y en imágenes, empiezas a desarrollar el pensamiento para entender el entorno en el que estás viviendo, ¿no? Acuérdense que yo arranco así como que de rebuscado y luego ya agarro la onda, ¿eh? Bueno, entonces de esos 2 a 6 años lo que sucede es que nuestro propósito es garantizarnos, o sea, el propósito de que vivamos, por decirlo así, o de la vida es que la garanticemos. Y para eso lo que hace es que nos lleva a aprender a adaptarnos o desarrolla un proceso adaptativo en el cual lo que hacemos es aprender todo lo que vemos en nuestro entorno, obviamente, ¿no? En este caso, los más significativos son aquellas personas que nos garantizan esa vida, que básicamente o normalmente... Hola, Lurbin. Hola, Lurbin, buenas noches, bienvenida. Dice Masa, ¿te recuerdas que faltó la vez pasada sobre la depresión y no la contestaste? Ok, bueno, pues órale, ahorita si me acuerdas, lo tocamos ahorita. Ahorita voy a empezar con la parte de las creencias porque aparte tiene mucho que ver con las emociones, por decirlo así. ¿No? Porque, entonces, a lo mejor voy a buscar cómo voy hilando todo. Pero para que entonces sea como un solo tema que agarre todas las cosas, como trato de hacerlo siempre. Bueno, entonces, nosotros empezamos a aprendemos lo que es nuestro entorno a través de la interpretación de otras personas, por decirlo así, ¿no?
y desarrollamos entonces modelos o esquemas de pensamiento que básicamente no pertenecen a nosotros, pero que en su momento tienen la función de adaptar y de conseguir de que la vida se sostenga. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la forma de romper con estas creencias o por qué habría que romper con ellas? Bueno, pues porque finalmente sería como una versión antigua en relación a cuando tú ya eres grande, ¿no? Entonces, muchas de las creencias o de los pensamientos que aprendiste de tus papás o que te enseñaron, si tú te pones a pensar, no sé qué edad tengas, pero bueno, pues yo me voy hacia atrás de mis papás y ellos nacieron en el 39, ¿no? Y si me voy a sus papás, que también les enseñaron cosas, pues ya estoy en 1913 y así, ¿no? Y ya el que sigue ya está en 1800. ¿Qué tanto esos pensamientos o esas creencias pueden serte útiles hoy día? Entonces, se llaman creencias porque no te pertenecen, por decirlo así, porque no las conoces como tal, son cosas que no has, o conceptos que no has experimentado personalmente, sino a través de tus papás, por decirlo así. Hola Mari, no es cierto, no dice Mari, dice, sí, Mari de B. Ok, me distraigo saludando, pero bueno. Entonces, creer significa no saber, ¿no? Siempre que digas creo esto es porque no lo sabes. Entonces, como esas creencias se llaman así justamente porque no las sabes, porque no las experimentaste, son patrones que estás repitiendo, entonces son inadecuadas, son fundamentos que no son adecuados ya cuando creces y vas a asumir otro tipo de responsabilidades. Sobre todo una de las responsabilidades más fuertes es la misma que tuviste de niño, casualmente. De niña, tu mayor preocupación u ocupación era sobrevivir. Y también cuando vas creciendo, pues después eso se vuelve otra vez tu primera ocupación, porque tus papás a lo mejor ya no te están pagando muchas cosas, ya no te mantienen, ¿no? Ya empiezas tú a darte cuenta de que tu vida depende de ti únicamente, ¿no? Entonces es importante analizar esas creencias que tienes y sustituirlas por otras. Ahora, esa sería ¿cómo es la forma de romper concretamente con ellas? Pensar en no romper con ellas, sino modificarlas, ¿no? Crear pensamientos nuevos que empiecen a competir con esas creencias o con esos pensamientos viejos y que en relación a que los vas a ir experimentando, porque estos son del pasado y no eran tuyos, estos empiecen a agarrar mayor fortaleza y puedan equilibrar la balanza, de tal manera que estos se vuelvan más significativos ahora, que son los pensamientos o los modelos a través del cual vas a crear tu realidad. Y estos, que eran pensamientos viejos o las creencias que estamos hablando, las tienes como parte de tu bagaje cultural, por decirlo así. Es parte de tu aprendizaje. Es parte de lo que te explica por qué hoy eres quien hoy eres, ¿no? Entonces, a eso hablaría yo más como no romper, sino agregarle unas actualizadas, unas nuevas, unos planteamientos que la conclusión sea que todo está en tus manos o que todo dependa de ti, ya no como de los que te cuidaban, ¿no? Entonces, ¿por qué las repetimos? Pues simplemente porque tú dices, las cosas que repetimos sin darnos cuenta, pues justo por eso, las repetimos por no darnos cuenta, ¿no? Un proceso terapéutico, por decirlo así, es un proceso de darse cuenta, ¿ok? Entonces, si no nos damos cuenta, pues sí, tendemos a repetirlas. Ahora, si yo de niño, mi beneficio fue... Hola Dani, buenas noches. Si mi beneficio fue que me cuidaran, que se hicieran, que a través de hacerse responsables de mí y yo depender de ellos me cuidaran y yo recibiera todo lo que yo quería, básicamente, pues imagínate de grande la resistencia natural que yo voy a tener para romper con esas creencias, como dices, ¿no? Es muy complicado romper con algo que te ha traído beneficios toda tu vida y darte cuenta que te pueden seguir trayendo beneficios porque puedes seguir dependiendo de otros, pero es difícil que te des cuenta que si sigues en eso no vas a poder mejorar tu vida, ¿no? O trascender, por decirlo así. Yo pongo el ejemplo bueno, ahorita que mi hija se esguinzó, por ejemplo, ves que los doctores te dan unas muletas, te pones muletas y ya la armaste, ya puedes ir feliz por la vida. Pero si lo que quieres es volver a correr o lo que quieres es volver a saltar una barda o lo que sea, eventualmente vas a verte en la necesidad de dejar esas muletas. Y hay quien dice, no, pues yo me quiero quedar con ellas porque está muy cómodo
y así no necesito asumir otras cosas, y hay quien las va dejando poco a poco, entendiendo que si lo logras hacer, los beneficios van a ser exponencialmente mayores a los que pudiste haber tenido cuando dependías de alguien de niña, ¿sí? Entonces, por eso hay una cierta resistencia en la mente para romper con esas creencias, porque dicen, no, pues así funcionamos, así estamos recibiendo beneficios, ¿no? Entonces, hola, por fin pude entrar. Ahorita veo los demás que me están escribiendo, ¿eh? Hola, Eduardo, hola Chuilín, buenas noches. Abril, hola. Dice Abril, por fin pude entrar. ¿Dónde andas, Abril? Es que estás en Dallas, ¿no? ¿Por dónde andas? No me acuerdo. Bueno, bienvenidos todos los que están entrando. Dime, Ibelice, si te está quedando claro o si me regreso, ¿eh? Estoy empezando con la pregunta de Ibelice, que preguntó sobre cómo romper con las creencias familiares y con las cosas que repetimos sin darnos cuenta. Y que de ahí voy a tratar de tomar todo lo demás que me vayan escribiendo, ¿no? Para hacer un flujo, un solo tema. Entonces, quedamos que las creencias, Ibelice, son aquellas cosas, todo aquello que no es comprobable que existe, que yo no lo puedo comprobar empíricamente, es una creencia, ¿no? Por eso básicamente creer es no saber, ¿no? Por eso se usa si crees en Dios, si crees en los ovnis o en los extraterrestres, si crees en los fantasmas. Por eso se usa esa palabra, porque no hay fundamento científico, no se pueden experimentar de una manera material, por decirlo así, o sea, por lo tanto no es observable ni experimentable, y entonces por eso se usan como creencias, ¿no? Entonces decíamos que las que creamos de niños, por eso se llaman creencias, ¿no? Porque finalmente no tienen un fundamento personal, sino más bien es lo que aprendemos de lo que los otros nos dicen, ¿no? Entonces quedamos que romper con ellas es así, es crear un patrón de pensamientos, patrones de pensamiento nuevos que se adapten a la vida que estoy llevando hoy o a los proyectos que hoy pretendo llevar, ¿ok? Y deseamos que donde se vuelve complejo y lo que lo hace difícil es que hay cierta resistencia, porque en el fondo esas creencias, el depender de otros, pues finalmente siempre nos funcionó, se consiguió el objetivo, pero hoy nos toca darnos cuenta que si quieres seguir trascendiendo, hay que desprenderse de ellos de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, y deseamos que ¿por qué lo repetimos sin darnos cuenta? Pues justo por eso, porque no nos damos cuenta, ¿no? Ahora, no significa que rompas con todos, significa que los vuelvas como a ser conscientes, o sea, volver a considerar en el presente, planteártelos, a eso me refiero, y decir, estas creencias o estos fundamentos que yo aprendí sí me funcionan, me gustan, porque a través de ellos a lo mejor también desarrollaste el gusto por la música o por la lectura, muchas cosas. Sin embargo, hay todas aquellas creencias que hayan dependido de que otro me las diera, son las que voy a modificar a la versión, me las doy yo soy capaz de dármelas. Esa sería como que la actualización que habría que hacer. Bueno, Monse, sí, Gaby Flores, ya saludé. Rosa, aquí estoy. Mili, porque me gustaría que hablaras de la terapia ericksoniana. Ok. Mesa, ¿te recuerdas que faltó la vez pasada sobre la depresión y no me contestaste? Sí, puede ser. Estos ya los leí. Hola, soy estudiante de psicología. Estoy por terminar la carrera y en prácticas profesionales básicamente he atendido a niños. Sin embargo, al encontrarme con el problema real, he tratado de involucrar a papás a la terapia y trabajar en conjunto, pero ¿qué más puede funcionar? Fíjate, voy a tomar este comentario de Jazz. Espero que no se haya pasado nadie de los que es de saludar. Fíjate que hoy justamente ya se estaba hablando de eso con mi familia, que vinieron aquí a comer, y justamente les decía yo del tema de las terapias a niños, hablábamos de terapias a niños y terapias a parejas. Y yo les comentaba a ellas que, bueno, que yo no le doy terapia a niños porque considero que no tienen la capacidad racional para entender la forma en la que yo lo planteo, por lo menos, ¿no? No la tienen pues porque es propia de la edad, por decirlo así, ¿no? O de la etapa. Y que entonces por eso yo no los atendía, que yo atendía a los papás de los niños, ¿no? Dice, yo no atiendo, cuando me hablan y me preguntan, oiga doctor, para usted puede atender a mi hijo, ¿qué edad tiene? No, pues 8 años o 9 o 10. Le digo, no, pues a él directamente no, pero a ustedes sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los papás son mucho más significativos lo que le digan a su hijo que lo que yo le pudiera decir.
o sea, en esa etapa en la que se encuentran, ¿no? Entonces mejor entregarle a los papás herramientas. Entonces lo que haces está muy bien, Jazz. Es importantísimo que tus terapias, cuando hay niños involucrados, les hagas a los papás entender esto y que formes un equipo con ellos, ¿no? O sea, ahora sí que la terapia no nada más para el niño, sino para ellos y para los papás, para que entonces en conjunto tengan un plan pues de ataque o de abordaje, ¿no? Si tú me dijeras, ¿qué más puedo hacer para que... Ah, bueno, dice los papás, al confrontarlos ellos, a ver, perdón, no había leído esta parte. Sin embargo, al encontrarme con la problemática real que son los papás, al confrontarlos ellos o abandonan el proceso terapéutico, simplemente delegan al psicólogo la responsabilidad de cambiar al hijo. No sé por qué no leí esto. ¿Cómo trabajar con esa parte? He tratado de involucrar a papás a la terapia y trabajar en conjunto, pero ¿qué más puede funcionar? Ok. Entonces, sí es trabajar en conjunto. ¿Qué más puede funcionar? Yo creo que nada más. Yo te diría que si eso no funciona, te digo que lo platicaba yo con mis hermanas y vas a encontrarte con pacientes con esta situación de no, atiende a mi hijo y porque pues, yo no voy a asumir la responsabilidad de que como papá no lo estoy formando bien. Digo, no que lo piensen conscientemente, pero en el fondo eso es lo que los motiva, ¿no? El no hacernos responsables, ¿no? Porque puede ser complicado, a lo mejor, porque finalmente, siempre lo he dicho, somos niños teniendo niños. Entonces, pues luego es mucho esperar que los papás se involucren, porque como bien dices tú, confrontarlos a ellos o hacerles ver de alguna manera que hay situaciones que ellos deben de hacerse responsables, pues salen corriendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, yo te diría que esa sea uno de tus límites, sea una de tus condiciones dentro de tu trabajo, ¿no? O sea, que ahora que me dijiste que estabas estudiando, pero bueno, de aquí en adelante ya así en la praxis profesional, es que tú definas muy bien qué vas a atender y qué no, basado en lo que tú sabes que funciona, no en lo que creas, en lo que sepas que funciona. O sea, yo estudié la carrera y había muchas cosas que me di cuenta que dije, esto no es cierto, ¿no? Esto no funciona así, ¿no? Esto es falso, o esto es viejo, etcétera. ¿Sí me explico? Y hay que aprender en la escuela también a y que tú misma te formes tu propio criterio, ¿no? Te mandes te formes, perdón, tu propio criterio y entonces digas, voy a definir mi universo, no atiendo a niños, por ejemplo, yo no atiendo a parejas, o sea, no doy terapia de parejas, pero sí a parejas, o sea, se los doy individualmente, ¿no? Porque el matrimonio es la suma de dos individualidades. Es absurdo trabajar con el matrimonio si las dos individualidades no son parejas, ¿no? O sea, si no cumplen con ciertos requisitos de alguna manera como para que funcionara ese matrimonio. Entonces, bueno, con los niños yo hago lo mismo, ¿no? Yo puedo hablar con tu hijo, pero yo soy 1000 veces menos significativo para tu hijo lo que yo le diga que lo que ustedes le pueden decir, ¿no? Entonces, si yo planteo algo con él y en la casa llega y están en guerra los papás y hay balazos, pues el niño va a volverse a trincherar. Ahí sí yo no puedo, yo no puedo hacer más que eso. Entonces, que tu condición sea, sí trato niños siempre y cuando los papás se involucren en la terapia, ¿no? O sea, a lo mejor yo podrías ver al niño y otro día en la semana ver a los papás, pero para hablar de su hijo, obviamente, ¿no? De eso en común, ese interés en común que tienen. Si yo lo hiciera, yo lo haría con esa condición de alguna manera, ¿no? Porque entonces con los papás sí se pueden hasta ir confrontando en esa sesión de que uno no puede inventar no, yo sí le estoy diciendo esto a mi hijo, estoy haciendo esto, o frente a él le hablo a su mamá así, porque el otro le puede decir, no es cierto, me hablas así y tal, ¿no? Entonces podría ser una terapia súper interesante, ¿no? Entonces, qué más puede funcionar? Insisto, pueden funcionar muchas cosas siempre y cuando empieces así, ¿no? Sí, es como enamorarse, pues si no estás predispuesto, pues te pase quien te pase enfrente, ¿no? Entonces, si no hay esa predisposición de los papás, esa disposición de los papás, perdón, no le entres. Esa sería mi opinión, no le entres y asume que entonces habrá gente a la que no vas a poder atender o a la que no les late tu método o tu enfoque y hay otros que sí. A los que quieren echarle la culpa al psicólogo, o al abuelito del niño porque seguro lo heredó el carácter, o al esposo o a la esposa, pues de esos húyeles.
porque no va a ser satisfactorio ni para ellos, ni para ti. Entonces, ¿qué necesidad? Entonces, ve poniendo definiendo tu universo, ¿no? Tus condiciones a ti misma. Monse, el tema es abierto, estamos como hablando de todo. Hablamos de lo de las creencias, que nos preguntaban, que ya no leí si quedó claro o no. Y pues ahí lo que va saliendo. Ahí vamos platicando lo que va saliendo. Hola, Dani. Ay, mijo, ya, Abril. Ah, sí, Abril, estás en Austin. Austin y trabajando, me imagino, ¿va? ¿Qué dice? Eres muy chambeador, Abril, qué bárbara. Pero estás escuchándonos, gracias. Mesa dice, de eso, de la depresión es peligroso y los malos pensamientos, ¿a qué se deben, mi amigo? Ok, mira, la depresión no es peligrosa. La mala atención de ella o la ausencia de atenderla, eso es peligroso de cualquier cosa. O sea, te puedes morir hasta de una infección de muelas, ¿no? Entonces, el problema no son las cosas, sino lo que hacemos con ellas, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos que la depresión, finalmente, lo que provoca es una depresión, pues, valga la redundancia, en tu estado de ánimo, bueno, en varias funciones fisiológicas que tú las reconoces a través de un estado de ánimo deprimido, o sea, hacia abajo, que su propósito es la adaptación, o sea, finalmente lo que está haciendo es buscar adaptarte a garantizar tu vida, por decirlo así, ante algo que tú estás interpretando o muchas cosas que estás interpretando como amenazas, ¿no? O que interpretaste como tales. Un poquito lo que hablábamos de las creencias hace rato. Entonces, en realidad la depresión te está indicando algo, te está diciendo, ve y atiéndete, ¿no? Como cuando te duele la muela, o tanto con la muela porque andaba yo malo de la muela, entonces ahora es el ejemplo. Y el esguince, porque mi hija se me esguinzó. Entonces, te está indicando algo. Si tú lo entiendes así y vas y te atiendes como irías al dentista por la muela, vas y te atiendes con un psicólogo, pues no tendría por qué ser peligrosa, ¿no? Entonces, ojo, entonces repito, la depresión es peligrosa como cualquier cosa en el mundo que no se atiende. En ese sentido, sí es peligrosa, pero su propósito no es ponerte en peligro, su propósito es lo opuesto. ¿No? Acuérdate que todas estas funciones vienen del sistema límbico, ¿no? Y acuérdate que lo que decíamos, que su propósito es garantizar tu vida, ¿sí? No trascenderla, garantizarla, ¿no? Entonces usa diferentes mecanismos para esto, ¿no? Como el dolor, o sea, bueno, las sensaciones son desagradables. Entonces, bueno, pues eso mismo es la depresión, ¿no? No es peligrosa, es tu amiga, es una brújula, ¿no? Un termómetro, un indicador de que algo está pasando. Y obviamente, pues ya yendo a terapia, pues ir entendiendo por qué la depresión la tienes presente, o sea, por qué la estás usando, ¿no? ¿Qué crees que te está, qué crees que te está ayudando a resolver, por decirlo así, ¿no? Y ahí encontrar, pues, cuál es el problema, cuál es el planteamiento de, bueno, pues fíjate que es que pasó esto y tal, y desde entonces yo noto esto. Y entonces ya checamos qué estás interpretando de esa experiencia que le está indicando a tu cuerpo que se deprima, ¿no? O sea, estás tan ¿cuál sería? Conflictuado, por decirlo de alguna manera, que el cuerpo entonces dice, ¿sabes qué? Mejor ni salgas de tu casa, ¿no? Mejor métete a la cama. Es una forma como de protegerte, ¿no? Decirte, mientras estés interpretando las cosas así y no lo estés resolviendo, no te vayas a atender, pues quédate en cama, ¿no? Pero no es que la depresión, o sea, no es que te tire porque te está agrediendo o te está atacando, ¿no? ¿Ok? Y entonces, bueno, los malos pensamientos, ¿a qué se deben? Pues no existen los malos pensamientos, existen las malas interpretaciones, ¿no? O sea, tampoco son malos pensamientos, bueno, o sea, que no se entienda como que son cosas que te atacan, ¿no? Son cosas creadas por nosotros. ¿Por qué existen? Pues, o sea, ¿por qué se dan? Pues porque existe la posibilidad de que existan finalmente, ¿no? O sea, es natural del ser humano pensar muchas cosas sobre una misma cosa y considerarlas en algún momento. O sea, alguna vez bajaste en la noche y estaba oscuro y se te ocurrió que te iba a salir Chucky y ¿cómo se llama? Y bueno, pues ya es un pensamiento que ahí está,
pero es solo eso, pues, no hay que darle la cualidad de que sí es malo, ¿no? O sea, sería como otorgarle un poder de, bueno, este tiene la cualidad o la capacidad de ser malo, y no es así. Carlos, ¿qué onda, Charlie? ¿Cómo estás? Ok, entonces, incluso la depresión, que ahorita lo estoy leyendo que lo pones, ¿no? Cuando es mal atendida y llega como a desbordarse, por decirlo de alguna manera, y te llega a deprimir más, puedes llegar incluso a ese tipo a los pensamientos suicidas, ¿no? Y bueno, un poquito con lo que decía ahorita de los pensamientos malos. Aunque no lo creas, son pensamientos que no son malos, que están buscando adaptarse a una situación. O sea, cuando llega un punto en el que es como la vida misma, ¿no? Si a alguien le da cáncer y no se atendió o lo que sea, y llega un punto donde es tanto ¿cuál es la palabra? Del sistema inmunitario, ¿no? Inmunológico, perdón, de combatir ese cáncer o esos tumores, que en su deseo de ayudarte, por decirlo de alguna manera, pues te terminan matando. Porque la muerte finalmente también cumple una función, ¿no? O sea, no es para molestarnos ni para nada, ¿no? Cumple una función natural que tiene que ver con un equilibrio, vamos a decirlo así. Entonces, cuando tu cuerpo ya no funciona para sostener la vida, pues entonces te puede llevar a ese extremo de decidir que no tenerla es una buena opción. No es de que no es malo, ya no sé si me estoy explicando. Entonces, que hay que entender hay que entender que esos pensamientos pueden estar ahí, y hay nada más que entender que están ahí, ¿no? No darles la propiedad de aquí hay muchos pensamientos, pero este es malo, porque entonces lo vuelves significativo, ¿no? Y te vas a jalar hacia él, ¿no? Y si estás en un estado de ánimo depresivo, pues es como si tuvieras las defensas bajas. Cuando tú, y me refiero a eso también intelectualmente, cuando tú estás en un estado de ansiedad o de angustia, o de estrés, cualquier estado que sea la respuesta a una situación de peligro, lo que hace el sistema límbico es como dopar, como neutralizar al neocórtex, para que entonces tu reacción sea, voy a ser redundante ahí, tu reacción sea reactiva, ¿no? O sea, es decir, se sacrifica un poco en ese momento, se sacrifica un poco la capacidad de razonar, y se desarrolla más la capacidad de reaccionar. Entonces, si yo quiero analizar mi vida desde ese estado, el razonamiento que vas a tener va a ser muy pobre, va a estar muy limitado. ¿Por qué? Porque tú estás en modo supervivencia, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, cerrando esa parte, bueno, entonces no pienses que son malos, ¿no? Como decíamos, no pienses que la depresión es mala, y no pienses que los pensamientos son malos, son opciones. Son simplemente opciones. Cada quien decidirá qué tan sensatas o no lo son, porque a ti te toca considerarlas, ¿no? Evaluarlas, y sobre esas elegir lo que tú decidas. Pues para eso son los pensamientos, ¿no? Pero entenderlo como opciones. ¿Está la opción de esto? Pues sí, de que está, ¿no? ¿Está la opción de resolverlo de esta manera? Sí. ¿Está la opción de esta otra? Pues sí, también está, ¿no? Entonces, velo como tal, y en ese momento perderán la cualidad de ser malos pensamientos, y perderán de alguna manera ese poder significativo que pudiera que lleva a veces a personas, o que orilla a algunas personas a veces a cometer ese tipo de actos contra ellos mismos, ¿no? Pero bueno, básicamente va por ahí, ¿no? A esto agrégale obviamente todo lo que escuchas desde niño, lo que ves en la tele, y que la muerte siempre está presente de alguna manera, y entonces pues para el pensamiento pues se le ocurre como una opción, ¿no? Te dice, oye, ¿y esta? Y te toca decir, no, esa no, esa no, y dejar de tenerle miedo a ese tipo de pensamientos. Y Belice dice, súper bien, muchas gracias. He estado viendo mucha información sobre bioneuroemoción y me parece muy interesante. Pues sí, no había oído ese de bioneuroemoción, pero bueno, está bueno porque abarca como las tres cosas, ¿no? Como la parte física, y lo que piensas y lo que sientes, ¿no? Sin embargo, bueno, en mis terapias pues nos enfocamos en lo que piensas, ¿no? Porque hoy se sabe perfectamente que lo que se piensa, que lo primero son los pensamientos, son los que definen tu realidad, los que definen
las emociones, si vas a estar triste, enojado, contento, lo que, alegre, angustiado, surge de un pensamiento, ¿no? Entonces, a veces no es tan necesario clavarse en el tema de las emociones porque es confuso. Unos dicen que son 5, otros 1000 y lo que tú quieras. Y es confuso justamente porque no son verdad. Porque una verdad no es confusa. 2 y 2 son 4 y punto, ¿no? O sea, una verdad no tiene versiones. Entonces, si hay diferentes versiones de algo, descártalo como verdad, ¿no? Y si alguien te habla como esto de o sea, insiste en el tema de las emociones, en lo particular a mí se me haría como un aguas, ¿no? Porque simplemente en realidad es la reacción física, volvemos a lo mismo, de una amenaza ante algo que yo no acepto como es, ¿no? Es decir, estoy enojado, ¿por qué? No acepto, 2 puntos, ¿y qué no estoy aceptando, no? Estoy enojado porque no estoy aceptando que mi hermana llegó tarde. Estoy enojado porque no estoy aceptando que me cancelaron una cita, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, para entender que las emociones vuelven, o sea, romper con esa idea de que te atacan, de que están ahí, de que alguien te las manda y que no sabes cuándo te va a llegar y que no hay ningún responsable, simplemente eres una víctima de eso y eso es, no debe de ir por ahí el asunto, ¿no? Entonces, esas reacciones físicas, decíamos que esas sirven de niño para adaptarte a un entorno y sobrevivir. Pero si ya lograste adaptarte a un entorno y sobrevivir, y te consta porque estás aquí escuchándome, y yo a ustedes, pues ya terminó su función, ¿no? Ya te dice, ya no necesitas relacionarte a través de esto, porque esto dependía de que otros te dieran eso que tú querías, y eso ya no te va a convenir ahorita, ¿no? Entonces, pero bueno, muy bien. Jackie, hola. Mesa, ok, Mali. Ok. Dice Mali, pienso que todos somos seres individuales y si uno de los dos no está bien, afecta a ambos y es responsabilidad de cada uno. Bueno, lo que sería responsabilidad de cada uno es si te afecta. Esa sería tu responsabilidad. Tu responsabilidad ya no entraría en la parte de que con que alguno de los, si el otro no está bien, te va a causar te va a afectar. Creo que no sé si entendí bien la idea, pero quererte hacer responsable de eso va a ser muy frustrante porque tú nunca puedes controlar lo que la otra persona piense ni decida. Y como vimos de las creencias, pues prácticamente ni nosotros mismos podemos controlar a veces los 60,000 pensamientos que tenemos al día, pues no los controlamos ni nada, o sea, simplemente se sucede, ¿no? Y yo voy haciendo significativos lo que yo vaya a decir, lo que vaya explicando mi presente, por decirlo de alguna manera. Entonces, si todos somos individuales, uno de los dos no está bien, afecta a ambos. Entonces, eso es la parte que yo no me haría responsable, Mali, de que si uno no está bien, afecta a ambos. Eso a mí me parecería un planteamiento, o sea, es una opción, como decíamos de lo de pensar del suicidio, es una opción de pensar así, pero ponte a evaluar qué tanto puedes tú garantizar que ambos estén bien para que no afecte a ninguno como pareja. Se me hace como un intento muy complicado de conseguir, si no imposible, porque va a requerir de control, ¿no? Del control de ambos, y el control se traduce en celos, y se traduce en un chorro de inseguridades, en un chorro de dependencias y todo, entonces no vale la pena, ¿no? Puede ser que cause un efecto, ¿no? No que te afecte, sino que te cause un efecto. El efecto de decidir tú qué vas a hacer. Es decir, cómo voy a responder yo ante esta experiencia que yo tengo de estar casado y tener ahorita un pleito. Yo cómo voy a responder ante eso. O sea, en ese sentido sí te puede causar más un efecto que afectar a ambos como tal, ¿no? ¿Sale? Y sí, bueno, y la otra parte sí, es responsabilidad de cada uno. Pero no es responsabilidad de cada uno que si tú te enojas, ambos se tienen que enojar. O que si él se enoja, tú te tienes que enojar. Eso sería como que ¿no? Jazz dice gracias. Y Belice Torio, gracias. Mesa, son pensamientos suicidas. Ah, sí. Charlie, saludos Eduardo. Mi querido doctor Montero desde Acapulco. Bueno, tú dices Acapulco, tú. ¿Qué onda? Gracias, bienvenido. Saludos Eduardo, qué gusto, dice René, gracias. José de Las Vegas dice,
Creo tu ejemplo es muy certero en problemas de enfermedad física, pero es bueno aclarar que no es la mejor opción para otro tipo de problemas. Lo menciono por los pensamientos suicidas. Claro, sí, 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 sí. O sea, no- el hecho de que haya, la ventaja de que tengas varios pensamientos, te tomes el tiempo de desarrollar varios, de crear nuevos pensamientos referente a una sola cosa, o sea, un problema que te pueda dar diferentes soluciones, lo que ayuda es que le quitas peso a esos pensamientos, a un pensamiento que incluso te puede llevar al suicidio, ¿no? Es decir, entre más opciones tengas, cada uno de ellos es menos fuerte porque tu atención se divide en 4 o en 5 o en 10 o los que sean, no en uno solo, ¿no? Entonces, lo que decía yo es, esa es una opción, oye, a veces tengo ganas de quitarme la vida y es de, bueno, pues es una opción, pero afortunadamente es una opción, no es la única opción, ¿no? ¿Qué otras opciones tienes? Ah, pues la otra sería irme a vivir a no sé dónde, la otra sería dejar a esta persona. Bom, 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 empiezan a surgir ahora sí un abanico de posibilidades en el cual pues, yo elijo cuál es la que funcionaría mejor para este problema en específico, que no sé si eso es a lo que te refieres. No hay ninguna condición necesariamente clínica, por decirlo así, de una persona que tenga pensamientos suicidas. ¿Sí? O sea, no hay una, mira, esto te da pensamientos suicidas, no necesariamente, sino un estado de ánimo que te lleve, que ya sé que suena muy difícil de entender, pero es que te lleva en su afán de salvarte de esa prisión de la que estás, pues ofreciéndote esa opción, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la idea es entender eso. Bueno, si solo veo esta opción, no significa que sea la única, significa que solo veo esta opción. Pero decíamos, no hay que automedicarse, ¿no? Yo diría, si estás en ese punto, Mesa, atiéndete, ¿no? Atiéndete, vuelvo a repetir. Aquí tenemos al doctor Montero, ¿no? Si algo te duele, pues ve al doctor, ¿no? O sea, ve con un profesional, no te automediques tú, no con lo que yo te diga, simplemente ve y hazlo, ¿no? Ve a consultas, ve a terapia de manera formal y atiéndete. Y atiéndete para que esto que estamos hablando te haga sentido a ti, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo vivir con una enfermedad que me deprime? Ok, Eli. ¿Me puedes decir qué enfermedad es? Eli, si todavía estás por ahí, porque nunca sé si están o ya no están, ¿de qué enfermedad hablas, Eli? Porque primero hay que entender qué es una enfermedad y también hay que ver qué enfoque le estás dando. O sea, si el concepto de enfermedad quizás sea el que te está deprimiendo, por decirlo así. Las pocas opciones que puedes ver dentro de esa condición, pues también puede ser que te deprimas, ¿no? Es decir, te entristece o te frustra tantas veces que se convierte en un estado de ánimo, ¿no? Que sería la depresión, ¿no? Es como una tristeza permanente, vamos a decirlo así, ¿no? No es que sea algo diferente a esa tristeza, por decirlo así, por decirlo de esa manera. Entonces, evidentemente, bueno, es adecuado que te atiendas, como siempre digo, pero hay que checar si sabes si estás deprimida o no, si entiendes lo que significa la palabra, si ya te lo diagnosticaron, si no será nada más tu interpretación, ¿no? Bueno, pues no tengo ganas de hacer muchas cosas y a lo mejor, bueno, pues simplemente ha llegado el momento de que hay cosas que ya no quieres hacer, o que perdiste el motivo o el enfoque por lo que las hacías. ¿Por qué cambiamos de forma de pensar? Pues porque vamos experimentando cosas nuevas y vamos siendo lo que vamos pensando de esas experiencias. Somos un flujo finalmente, ¿no? O sea, nunca somos el mismo, nunca en ningún segundo. Entonces me encantaría saber eso. Ah, ok, ya me lo contestaste aquí. Ok, la diabetes, dice. Entonces, Elif Fosado dice, ¿cómo vivir con una enfermedad que en este caso nos comparte que es la diabetes y que me deprime? Entonces, bueno, pues va con lo que te digo, ¿no? La diabetes, una enfermedad técnicamente es algo que no funciona como se espera que funcione. Nada más, ¿no? Si no te funciona bien el corazón, pues estás enfermo del corazón. Si no te funciona bien el hígado, pues estás enfermo del hígado. Si no te funciona bien la forma en la que empiezas, en la que piensas, bueno, pues tienes una enfermedad mental, aunque se oiga así como de hospital, pero no, vamos a tomarlo en esa idea, ¿no? Bueno, porque aparte eso es.
Es lo que antes pensaban que era de hospital, bueno, de algunas de ellas, pero en realidad tener una enfermedad mental o un trastorno de pensamiento, bueno, pues tiene que ver que en la forma en la que estás interpretando tu entorno no ayuda a la homeostasis, ¿no? O sea, a que haya una una relación adecuada, funcional con el entorno, ¿no? O sea, tu organismo con el entorno en el que vive este organismo, ¿ok? Entonces, la enfermedad es algo que no funciona como se esperaría que funcione. Sin embargo, la diabetes, por ejemplo, en este caso, incluso alguna vez lo platicábamos de la gente que tiene un accidente y se queda minusválida, no es una enfermedad, es una condición, ¿no? O sea, es una condición física lo que tienes. Es decir, ¿qué otras opciones tengo para no verlo como una enfermedad porque me deprime? Ah, bueno, pues es una condición en realidad. Si la palabra enferma te conflictúa, se te complica, te cuesta trabajo asumirla, que creo que es natural, que creo que no hay ninguna parte de nuestra mente, ninguna función de nuestros procesos cognitivos que esté preparada para aceptar algo así, para aceptar de estoy enfermo, tengo esto. ¿Sí? Entonces, por eso quererla aceptar pudiera ser hasta imposible de hacerlo. Sin embargo, poder aceptar una condición como tal, acuérdate que decíamos que la ansiedad y todos esos estados de ánimo son producidos por una no aceptación de algo, que interpreto como pérdida o como lo que quieras tú, o como desilusión, o según sea el nombre que le quieras dar, pero su parte medular es no acepto esto y por eso estoy triste o enojado o angustiado o tal. La parte que nos interesa es el que no acepto algo. ¿Sí? Así es mucho más fácil poderse observar a uno mismo y decir, ¿qué no acepto? ¿Por qué no lo acepto? ¿Qué otras opciones tengo para poderlo aceptar? ¿Por qué? Porque sé que la aceptación es el camino finalmente, ¿no? Entonces, es más fácil aceptar esto como una condición, ¿no? O sea, tengo diabetes, tengo esta condición, hay gente que vive perfectamente una vida normal, o sea, porque no hay con qué compararla, es decir, pues esta es mi vida y no la comparo con la de al lado, pues porque esa no es mi vida es esta. No hay forma que yo pueda comparar o pensar que yo no debería de tener esta diabetes o esta condición cuando pues no tengo en qué compararla, porque pues yo soy yo, ¿no? Yo soy yo y aunque todos seamos humanos, somos de la misma especie, en el fondo todo lo que ha hecho que nuestro cuerpo sea lo que es, etcétera, pues tiene una historia individual atrás, ya sea por nuestros papás que la hayamos heredado o lo que sea, ¿no? Entonces es una condición con la cual hay que aprender a lidiar, ¿no? No a confrontar, no a atacar, no a derrotar. Tengo esta condición, ¿qué opciones tengo para llevar una vida lo más cercana a lo que yo quiero o totalmente como yo la quiero llevar? Ah, bueno, pues hay 1000 opciones para hacerlo, ¿no? Y entonces en ese momento que dejas de no aceptar esta condición porque cognitivamente es más fácil aceptar que tengo una condición a decir que estoy enfermo, entonces tu relación con la depresión puede cambiar totalmente, ¿no? Es decir, esto me deja de generar miedo, ¿sí? Y entonces la depresión te dice, ok, entonces ya no me necesitas, estás reconociendo en ti la capacidad de garantizar tu vida por ti mismo, o sea, ya no necesitas que yo esté aquí deteniéndote en la cama o dándote ideas súper locas, ya no necesitas eso, te estás atendiendo, te estás curando o sanando, por decirlo así, y cuando tú le dices, sí, mi relación con mi condición está cambiando, que es lo que me hacía que tú estuvieras aquí. Entonces, como está cambiando, pues la depresión, dice que lo estoy contando como cuentito, ¿no? Pero bueno, la depresión dirá, ok, bueno, pues entonces me voy. Pero es a ti a quien te corresponde decirle, entender que tú la trajiste, y, o sea, tú la llamaste y entender que a ti te toca pues, terminar la llamada, por decirlo así, ¿no? Monse, mi mamá sufre de depresión y ataque de ansiedad. Va a terapia, pero como que no es muy abierta a estas cosas y no sé cómo ayudarla. Le digo que haga alguna manualidad o algo que la mantenga ocupada, pero se cierra mucho y no sé cómo ayudarla. Ok, espérame. No es nada fácil, Monse. O sea, bueno, ¿cómo la puedes ayudar? Yo te diría, bueno, creo que lo que están haciendo es lo adecuado, ¿no? O sea, el tema de que está yendo a una terapia,
Como todo, si esa terapia no le está funcionando, date un tiempo razonable, no sé cuánto tiempo lleve yendo, pero si no está funcionando, pues otro, ¿no? Hay que ir con otro. O sea, incluso es como cuando un médico pues te manda una dosis y te dice si no te hace efecto, si no te funciona, pues te tomas media pastilla más o media menos o yo qué sé, hasta que encuentres tu dosis. Pues aquí, perdón, se me está cayendo la voz. Aquí es un poquito lo mismo, ¿no? No es que el psicólogo todos seamos iguales, ¿no? O sea, no es todos tienen enfoques diferentes, unos funcionan más que otros, o hay más empatía con uno que con otro, o sea, pueden suceder muchas cosas. Entonces, si no le está funcionando y lleva más de un mes, en el que tu mamá te pueda decir por lo menos, no entiendo un carajo de qué quiero, no entiendo qué, pero ya no me siento así, por decirlo así. O sea, decir, no entiendo claro a dónde quiero llegar, no entiendo bien cómo salir de la depresión o de la ansiedad, pero pensar eso me hace estar mejor, por decirlo así. O sea, sé que voy hacia algún lugar. Pues entonces ahí sí muestra una mejoría, vamos a pensarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque ya le está agregando una opción diferente a su condición. Digo, te vuelvo a repetir, si no es así, pues hay que buscar otras opciones. En cuanto a cómo ayudarla tú, lo más sería, vuelvo a lo mismo, yo creo que con lo que estás haciendo, pienso que con lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, orientar y apoyar. Esos son los dos fundamentos, lo más simple que expresan, que es la mejor, lo más adecuado de alguna manera, ¿no? No sé cuál sea la condición de tu mamá, qué edad tenga, si ella se puede mover ella sola, si hace las cosas, si la tienes que llevar tú. No entiendo bien esa parte, como para poderte decir en qué más, si la puedes ayudar en algo más, como así directamente. Pero técnicamente, ¿cómo se llama? Orientar y apoyar, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, doy mi opinión, si es que doy mi opinión, puedo interferir un poco en eso y apoyarle en las decisiones que tome, ¿no? La verdad es que no sé si ya fueron con un doctor, ya fueron, por ejemplo, con el psiquiatra, por ejemplo, si ya le llevas a un psiquiatra, seguramente le va a poder recomendar ciertos medicamentos que sí, que funcionan para bajar los niveles de ansiedad y los estados depresivos. Le puede dar un medicamento que ayude a bajar el nivel lo suficiente como para que tu mamá pueda tener mayor apertura a un tratamiento psicológico y combinar las dos cosas. Eso sería así lo super ideal. No sé si lo están haciendo. Si no, hazlo, sin dudarlo, ¿eh? Sin dudarlo. Porque entonces esos medicamentos te ayudan a estabilizarte un poco, como bajar un poquito el agua y entonces, ok, mira, acá hay una opción, acá está mi hija diciéndome esto, etcétera. Entonces, eso sería en términos prácticos o en concretos la forma en la que la puedes ayudar aparte. Ok, Janet, Mali, ok. Y Belice dice, sí, claro, creo que si algo nos molesta o nos incomoda, hasta que no hacemos conciencia de la razón de fondo, no lo sueltas y no lo puedes sanar. No sé si me explico. Claro, pues sí, sí te explicas, Belice. Y das la palabra de, bueno, encontrar la razón. Por eso se llama razonamiento, ¿no? Porque si yo le encuentro una razón que me permita funcionar, pues entonces no tengo... ya dejas de tener ese tipo de problemas, ¿no? O sea, deja de ser un conflicto o encuentras las posibilidades de cómo resolverlo, diferentes opciones. Entonces, pues sí, la palabra clave que usas aquí, pues es la razón, ¿no? Es si tiene una razón por la que hago o dejo de hacer ciertas cosas, no es una depresión, ¿no? Si tengo una razón por la cual, no, fíjate que ahorita ya no tengo ganas de ir al fútbol a entrenar o lo que sea, y hay una razón con sentido, o sea, una razón que tiene un razonamiento, obviamente, no necesariamente es de, oye, no estaré deprimido porque estoy dejando de hacer muchas cosas, ¿no? Si hay una razón de fondo, no, no es disfuncional, pues. José dice, sí, el diabetes, ok, el diabetes, por favor, sí. Angie García lo está viendo. Mali, dice Eli, no es que ponga atención, sino que no llegan luego los mensajes. Ah, sí. Ok, bueno, estamos saludando ahí. Josefina dice, son procesos para aceptar como la muerte, ¿no? Pues sí, sí. Por eso hay gente que cuando está cercana a la muerte tiene un conocimiento que nosotros no tenemos, por decirlo así. Cuando están cercanos a esa experiencia, entienden cosas
que a lo mejor nosotros que no lo estamos considerando como una opción, no lo entendemos, tienen una capacidad de aceptar su condición de una manera que dices, wow, ¿no? Y es porque su experiencia los ha llevado a ser sensibles, hay una relación diferente con esta posibilidad de morirse que les hace ir llevando poco a poco, si hay esa oportunidad, un proceso de aceptación finalmente y de entender que tiene una función, ¿no? O sea, hay gente que ya le duele ya está tan mal que dice, ya le duele tanto que dice, incluso dice, ya desconéctenme, por ejemplo, ¿no? Es decir, que cumple una función que buscas adaptar a ese organismo, ¿no? Y entonces si ese organismo ya llega a un punto donde ya no funciona, pues entonces su opción es que deje de funcionar, ¿no? Por extraño que nos parezca, así funciona la naturaleza, ¿no? La naturaleza no es emocional, no es porque te merezcas algo, ni ella lo es, que mientras funciones, jala, o sea, pues le sigues, ¿no? Cuando dejes de funcionar, pues se acabó la Navidad. Y no es personal, por decirlo así, es funcional, no personal, ¿no? Yo luego pongo el ejemplo de la extinción de ciertas de las especies animales, que aunque pueda ser causado por lo que nosotros hacemos, pues la naturaleza no le importa, ¿no? O sea, no dice, ay, no, es culpa de ellos, sino pues, se acabaron, ya no pueden vivir en ese entorno y los extingue. Los extingue y entonces, bueno, pues ya, a lo que sigue para garantizar que la naturaleza funcione. ¿Ok? Está aquí mi hija que está esguinzada, ¿quieres saludar? Sí. A ver, me va a saludar mi hija que anda aquí, ya se está como que durmiendo. ¿Estás durmiendo? No, estoy muy aburrida. Que está aburrida, dice mi hija, espero que ustedes no tanto. Mira, mi hija Valeria, Hola. que se acaba de esguinzar el pie. Sí, me estoy a cantar. Es que yo estaba en unos brincolines, no sé de dónde era. Cortita, versión cortita, Tomás, porque la gente está aquí. Saltando cuando las escondís. Y ahí como es un piso y hay resorte, pues me caí. O sea, vi y estaba pisando naranja y creí que iba a ser piso naranja, pero Lo naranja. lo naranja, Eso. pero no hay piso chueco. Y como es resorte, pues me lo doblé más. Bueno, ¿Y tú? gracias, Tomás. Despídete. Adiós. Ya, gracias, mi amor. Qué lindo. ¿Puedo sentar aquí? No, ahí, por favor, por ahí. Por fin, mi amor. Bueno, ahí está mi hija saludando. Entonces, sí, Josefina, ¿son procesos para aceptar la muerte como la muerte? Entonces dijimos que sí, ¿no? Sí, son procesos y y entender que, bueno, pues que tiene una función la muerte, pero que mientras estés vivo, pues la muerte no está. Mientras estés vivo no hay muerte. Entonces, hay que dejarla que esté en su lugar, cumpliendo su función y nosotros podemos ocupar de vivir, ¿no? Exacto, yo ya acepté mi fibromialgia, dice Josefina. Pues sí, ¿no? Y es una condición, ¿no? No sé si estén de acuerdo ahí. Todo es una condición. Cámbienlo a ese concepto, que no te estás mintiendo. Es una condición. ¿Por qué es una condición? Porque te condiciona algo. ¿Pero qué cosas? Pero todo nos condiciona algo, ¿no? Si eres gordito, flaco, alto, bajo, si eres rico, pobre, si son 3 hermanos o 4 o 2 o 1, todo condiciona. Estamos condicionados a ser lo que somos, por decirlo así. Entonces, pues la fibromialgia, la diabetes, lo que sea, pues es algo que te condiciona, es decir, es algo que te define, que tiene sus condiciones para que funcione. Te dice esto no, pero esto sí, ¿no? No sé cuál, o sea, puedes hacer esto, o esto no lo puedes hacer, pero eso, gracias a que sabes lo que no puedes hacer, pues eso te indica lo que sí puedes hacer dentro de tu condición. Y vuelvo a lo mismo, nuestro físico pues nos condiciona, ¿no? Es una condición que va a definir y va a causar un impacto en las decisiones de mi vida y por lo tanto en lo que yo voy a estar siendo a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, pues es exactamente lo mismo, no habría por qué pensar que no. O sea, unas cosas genéticas se heredan, como la altura y lo que quieras. Una fibromialgia se desarrolla hasta donde se sabe, ¿no? Bueno, algunos dicen que se hereda, pero todo parece indicar que no es así. Entonces, igual la fibromialgia o igual y la diabetes, pues hay una diabetes que se desarrolla también. Y es bueno, pues muchas de las cosas que soy o todo lo que soy, no solo esa condición, pues son condiciones también, ¿no? Como la condición física, ahora sí, como del ejercicio, es tu condición física. Y la mayoría de ellas pues, son provocadas pues por
Pues porque estamos vivos de alguna manera, bueno, no de alguna manera, pues tiene que ver con la vida, ¿no? No tiene que ver con otra cosa. Entonces, pues el enfocar así las cosas te ayuda a vivir mejor con ellas. ¿Qué es vivir mejor con ellas? Pues que hagan las paces, ¿no? Que le digas, oye, tengo diabetes, tengo fibromialgia, y es de, sí, soy una condición tuya como miles que tienes, no te asustes, no pasa nada, solo vive con ella, así como vives con la condición de medir 1,50 o 1,60 o ser moreno o ser güero, pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Compras ropa, te compras la ropa que te gusta como se ve, o sea, estás condicionando eso también. Pues aquí es igual, ¿no? Ve qué cosas puedes hacer con esta condición que tienes, pues como lo haces con todo, ¿no? Y entonces se vuelven amigos y dejamos de tenerle miedo a cosas a las que no hay que tenerle el miedo, sobre todo si voy a vivir con ellas toda mi vida, ¿no? Imagínate vivir con algo a lo que le tenemos miedo, pues ahora sí saque sus propias cuentas, ¿no? Lo que sí puedes también hacer es pues que no siga aumentando esa condición o que no empeore, ¿no? Es decir, pues atenderla, etcétera, etcétera. Y pues hasta disfrutarla de alguna manera, ¿no? Porque es mucho mejor saber qué tienes que no saber qué tienes, ¿no? Entonces Josefina dice, bueno, dice exacto, dice yo acepté mi fibromialgia y es más fácil, claro. Esa es la idea, buscarle lo fácil a las cosas. ¿Te quieres subir? ¿Te quieres subirte, Tomita? No, quiero estar aquí contigo. Okay. Entonces, bueno, pues así es la cosa, no sé si es de acuerdo. Entonces sí, es difícil, más no imposible. Yo diría, es fácil, es simple, más no fácil. Yo siempre lo pongo así, no porque esté mal lo que dice Eli. Yo no diría que es difícil. Yo digo que es simple de entender lo que siempre hemos hablado aquí, pero ahora llévalo a cabo, ¿no? No es que eso sea difícil. Simplemente no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que aplicar la experiencia, hay que aplicarla y eso cuesta trabajo, pero vuelvo a lo mismo, no es que sea difícil, sino no se está haciendo la difícil, simplemente te corresponde a ti hacerlo y eso es lo que lo podría volver como aparentemente difícil, pero es lógico. Si yo nunca he experimentado esa parte de ahora voy a vivir con esto como una condición, no como una enfermedad, pues viéndolo desde antes de hacerlo, pues sí todo parece difícil. Pero en realidad en cuanto lo empiezas a hacer te vas a dar cuenta que no, que solamente implica pues, hacer uso de tus virtudes, de disciplina, constancia, esfuerzo, seguridad, respeto, equilibrio, justicia, gozo, motivación. Y si le agregas esas, pues ya con eso, ¿no? Con eso se puede. ¿Ok? Dice Joaquín, perdón. Más José Joaquín. Yo creo que voy muy atrasado, ustedes me disculpan. Dice, en el 2009 tuve una cirugía de rodilla, la cual me dejó un grado de discapacidad. Me deprimió por un largo periodo. Como dices, acepté mi condición y me terapié, ¿ok? Viendo que siempre había alguien en peores condiciones que yo. La rodilla sigue doliendo, pero ya no me deprime mi condición. Ahí está, perfecto. Pues esa es justo la idea, lo que dice el buen Joaquín, ¿no? ¿Sí? O sea, la depresión como parte de un duelo es natural, no es necesaria o no es obligada, pero sí es natural, es una opción. Decir, bueno, no estás pudiendo aceptar esto, bueno, aquí está no aceptar, aquí está aceptar. Y entonces para pasar de A a B, bueno, pues vas a primero pasar por la negación y luego por la tristeza, el enojo, luego la depresión y tal, hasta llegar a la negociación y luego llegar a la aceptación. Pero podrías desarrollar la capacidad de decir, pasar de la no aceptación a la aceptación, voy a pasar por aquí. La opción existe. Incluso puedes pasar directo a la depresión y luego a la negación. O sea, no es que tenga que llevar ese orden que les acabo de decir. Es una opción, es una herramienta, pero no significa que a fuerza la tengas que hacer así. Es más simple pasar de aquí a aquí. Lo que pasa es que lo que dicen pues no se ve tan fácil, ¿no? Pero de que la opción ahí está, ahí está. Entonces Joaquín dice, bueno, acepté mi condición y pues esa es la clave, ¿no? Pero para aceptar una condición, primero hay que entender que es una condición y quitarle un nombre que me cause conflicto, que ni siquiera mi cerebro pueda ayudarme a que yo acepte de, órale, estás enfermo, porque el cerebro dice eso va en contra de mi propósito, ¿no? Bueno, sobre el sistema límbico, sobre todo, diría, esa parte no te la voy a hacer, no va por ahí porque eso va en contra. Si yo acepto eso, estoy diciéndome, estoy lo opuesto a lo que busco siempre decirme, adaptándome. Pongo el ejemplo de los niños que están luego ahí con la mamá vendiendo mazapanes en la calle,
pues los niños se echan todo el día ahí, no van a la escuela, lo que tú quieras, bajo el sol, en el riesgo de los carros, y están felices y desarrollan se adaptan y desarrollan la capacidad de jugar hasta entre los carros, y la mamá también se adapta para dejar que niños de 4 o 5 años entren entre los carros vendiendo, o sea, cosas que yo veo o uno ve y dice, eso está cañón. O sea, la capacidad de adaptación es impresionante, ¿no? Supera la ficción por mucho. Entonces, pero decir, si ese niño, o sea, la naturaleza es tan fregona, bueno, a través de la mente, de que no nos permite ver que lo que estamos viviendo es peligroso. O sea, si va a ser una situación constante, por decirlo así, no te dice, vive triste o vive enojado porque vives vendiendo mazapanes, o bueno, vives en un camellón, porque entonces no sobrevivirías. Entonces, se adapta hasta esos niveles para que todo lo puedas interpretar como de, pues esta es mi vida y pues, está súper bien, y aquí agarramos un frutzi y lo llenamos de arena y jugamos fútbol o lo que sea, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la parte, perdón, me perdí, la idea clave, ¿no? Entender que, o sea, que todo es un proceso de adaptación, ¿no? Y que interpretar cosas como amenazantes de forma voluntaria, el sistema límbico siempre, por eso no te parecen razonables, porque nunca llegan aquí, ¿no? El sistema límbico las rechaza automáticamente, dice, no, nada que estás así, no estás así, no podemos estar así o pensar que estamos así, busca otras opciones, ¿no? Entonces ya quedamos que el pensarlo en condición, perdón que sea tan repetitivo, es la forma más fácil, el camino más fácil para pasar de la no aceptación a la aceptación y aprender ahora sí a desarrollar qué cosas puedo hacer, qué cosas mi condición me permite hacer o qué cosas puedo hacer con la condición que tengo. Si yo mido 1.50, pues no juego básquet, pero eso no me hace que no pueda yo hacer 1000 cosas más. Pues igual con cualquier situación, ¿no? O sea, a lo mejor si tienes fibromialgia, pues olvídate jugar americano, pero ya ahora ya sabes lo que no puedes hacer, por lo tanto vas a poder saber la parte residual, es todo lo que sí sé hacer, que es un universo igual de grande, ¿no? Mali dice, igual yo tengo fibromialgia, y además de aceptarlo es importante hacer algo para estar mejor, porque viví toda mi vida con dolores sin saber por qué, y ahora no solo entiendo el por qué, sino que también hago cosas por estar mejor. Claro. Totalmente de acuerdo, ¿no? Esa era la parte experiencial que decíamos. O sea, aquí nada más platicamos y son conceptos y son palabras. Pero la parte que pareciera complicada, o sea, donde realmente se convierte en un conocimiento del que puedes hacer uso y adueñarte de él, es una vez que lo experimentas. Como cuando sales de la escuela, hasta que no entras a chambear de eso que estudiaste, hasta ese momento te hacen sentido un chorro de cosas. Pero normalmente sales en blanco, ¿no? Así como de, ¿cómo aplico esto? Y genera ansiedad, ¿no? Entonces sí, la parte racional del ser humano, ya cuando pasamos esta parte límbica y estamos en la parte racional, que ya no es sobrevivir, sino trascender, trascender significa mejorar, justamente mejorar. Mejorar lo que pienso de mí, mejorar las cosas que soy capaz de hacer y causar un efecto en mi entorno, por lo tanto mejorar mi entorno también. Que mi paso por la vida sea ese. Y eso te va a permitir que vivas como en armonía, por lo menos que se aumente en gran medida las probabilidades de que puedas ser una persona exitosa, es decir, que seas dueño de tu vida, ¿no? Pero que sí es importante entender qué fregados tienes, ¿no? ¿Qué tienes? Pues como para limitar el universo y decir, ah, bueno, de esto no me voy a morir, por decirlo así. Así es como voy a vivir, no de esto me voy a morir. Y entonces empiezas a tener una conversación con la condición totalmente diferente. Te dice, qué bueno que ves ese aspecto de mí, no solo me ves como enfermedad porque teníamos un problema de comunicación natural así, y hoy que me ves así, pues podemos platicar de lo que sea, ¿no? Ahora sí pregúntame lo que quieras y tengo mayor apertura para que nos conozcamos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque vamos a estar juntos toda nuestra vida. Josefina dice, me refiero a primero la negación, el enojo, la frustración, tristeza y al final a aceptar. Sí, Josefina, ese es el proceso de duelo que se maneja cuando se interpreta algo como una pérdida. Técnicamente, si tú no interpretaras nada como pérdida, o todo aquello que no interpretas como pérdida, no haces uso de ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Ya se me olvidó. De ese duelo, perdón, de ese proceso de duelo.
¿Cuántas veces no te pasan 1000 cosas al día que no querías o no esperabas y a lo mejor ni las pelas? No todo el tiempo estás pasando un proceso de duelo entre no aceptar y aceptar algo. O sea, no todo el tiempo es así, ¿no? Son solo para las cosas que tú las haces significativas, que tú consideras que son significativas. Entonces, la forma más simple de lidiar con ese proceso de duelo es considerar todo como simple, ¿no? Considerarlo todo como de la manera más simple. ¿Y cuál sería la manera más simple? Pues decir, nada me pertenece, porque entonces nada puedo perder. Y si nada puedo perder, pues nada interpretaré como una pérdida y no tendré que hacer uso de ese duelo que puede durar pues, toda la vida, aparte, que es lo peor del caso, ¿no? Entonces es como de, es una opción, pero ¿para qué la uso si puedo resolverlo desde acá arriba sin pasar todo este rollo, ¿no? Ni siquiera pasar de la no aceptación a la aceptación, vivir en la aceptación todo el tiempo, que es lo que es la palabra amor, ¿no? Vivo en la aceptación de las cosas. Eso definiría la palabra amor sin meternos en cosas románticas ni nada, es así de simple, ¿no? Ok, entonces, esa es la onda con el proceso de duelo que me acabas de poner, Josefina. ¿Sí? No clavarnos con esas ideas de que nos enseñan en la escuela, en la universidad, que salimos muy clínicos, muy de, ay, el proceso de duelo, y estás viviendo esto, y el ego no sé qué, y el complejo de Edipo y todo. No son ideas súper viejas, ¿no? Son ideas viejas, pero que son taquilleras y que ayudan a explicar cosas. Pero la gente que ha estudiado, que se actualiza, te dice eso ya no funciona, ¿no? Ya hablar de un duelo, ya hay cosas que suenan muy padres, que son así como de diván, pero que ya no, ya estamos en el 2018 y ya son otras cosas. Y hay que ir evolucionando y darnos cuenta que ahora todo es más simple de explicar. No que sea más simple lo que sucede, nada más es más simple de explicar. ¿Por qué? Porque sabemos más. Les voy a poner un ejemplo. A mí mi papá me enseñó a jugar ajedrez, o sea, razonablemente bien. Y yo creo que me tomó como, ¿qué será? Vamos a ponerle un número, o sea, 20 años aprender, ¿no? Aprender razonable, jugar con él 20 años y aprenderlo. Luego yo le empecé a enseñar a jugar ajedrez a mis hijos, a mi hija Vale, que la acaban de conocer, y a los que la conocen, bueno, pues a Vale y a mi otro hijo Eduardo. Con mi hijo Eduardo, pues obviamente yo le ganaba muy fácil al principio, bueno, pues empezar desde cómo se llaman las fichas, todo lo que quiera. Entonces yo tenía toda la ventaja del mundo porque estábamos jugando bajo mis reglas, bajo mi técnica que yo aprendí de mi papá, que es yo frente a mi hijo y un tablero enseñándole. Bueno, pues el chiste es que yo le fui enseñando, siempre le ganaba, bueno, siempre le había yo estado ganando. De repente, a él lo veo, nos vemos cada 15 días, vive con su mamá y bueno, cuando regresa un día, a los 15 días de que yo le ganaba 5 partidos a 0, un día llega, nos ponemos a echar, me dice, ¿qué onda, Pam? ¿Echamos un ajedrez? Y yo, bueno, pues órale. Y me ganó el primero y me ganó el segundo y me empezó a ganar todos. Y entonces yo le dije, estoy hablando de un periodo de 15 días, ¿no? Bueno, y estoy hablando de que ya sabía jugar más o menos, pero yo siempre le ganaba, ¿eh? Acuérdense de esa parte. Y bueno, entonces digo, ¿cómo es posible que ahora me ganes tan fácil si hace 15 días, pues si yo llevo un año ganándote fácilmente? Y me dijo, me metí a YouTube, vi unos tutoriales los 15 días de cómo ganarle a mi papá, haz de cuenta, porque ya ven que ponen y lo que sea, hay de todo. Y entonces ahora llegué y me puso una arrastrada horrible. Yo no le dije de, ya te perdiste la experiencia de que yo te enseñe, ¿no? Porque él vivió su experiencia de aprender pues, por una herramienta que él cuenta ahora, que se llama YouTube. Su experiencia no vale menos que la mía, ni es menos rica que la mía, ni nada. Ahora vivimos la experiencia de que pues ahora él me gana y yo juego con mi hijo que me gana, entendiendo que él tiene herramientas mejores a las que yo tengo, ¿no? A las que yo aprendí. Tengo una desventaja en ese sentido, ¿no? Que ya no sé por qué les iba yo a comentar esto, pero sí, ya me acordé. Con la psicología es igual, o sea, seguir con esos temas, esos de depresión y eso yo los vi en la universidad en el 90, o sea, estamos hablando hace 28 años. Y el que me lo enseñó, o sea, a lo mejor tienen 100 años estas palabras y estas ideas, y por eso la gente tiene tantos conceptos de ellas, porque no necesariamente son verdad, ¿no? Es decir, así como del YouTube, ¿no? Hoy hay muchas cosas que nos hacen saber, ya no necesitamos enredarnos tanto para explicarnos algo tan simple, ¿no? Por eso es que hoy el tema de las emociones y ese tipo de cosas en psicología, incluso hasta lo de enfermedad, ¿no? De no, ya no estás enfermo, cabrón. O sea,
tienes esta condición, no te la compliques, ya no es necesario, ¿no? O estás casado y no funciona, pues divórciate, o sea, no te compliques, ya no tienes que vivir el resto de tu vida y sacrificarte y que por los hijos, ya no, eso, o sea, si haces eso, pues estás totalmente, eres un inadaptado social, ¿no? Entonces, pues ya no. Dani dice, qué hermosura, sí, es para ti, vale, te manda saludos, Dani. Dani, la mamá de Samantha, Dani. ¿Quién es Dani? Dice, hola, vale, hola, prima, bueno, ahí te están saludando, José, todos. Mali, Carlita, hola, Carlita. Mercy, hola, Mercy, mi correctora ortográfica que nunca le hago caso. Carla Mier, buen enfoque, gracias, bienvenida. Atsiri dice, la pérdida de la salud, y ahí es donde está justo la palabra que yo les decía, la pérdida, ¿no? O sea, desde ahí estamos asumiendo algo como una pérdida, ¿ok? Y eso es lo que a mí me parece terapéuticamente inadecuado. Pero bueno, vamos a ver. Dice, la pérdida de la salud o cualquier condición yo pienso que es una combinación de muchas cosas. La mente, el cuerpo, pone entre paréntesis alimentación, ejercicio y tu relación con todo lo que te rodea. Asimismo, la cura de las mismas debe ser integral. Totalmente de acuerdo. Y qué bueno que lo mencionas, Atsiri, porque sí, es algo que a veces en los tratamientos nos saltamos, ¿no? El cómo te alimentas. O sea, es integral es decir, estás viniendo conmigo y estás aprendiendo a lidiar ciertas cosas, pero una condición que puedes interpretar como depresión, o sea, que tengas síntomas similares, puede ser por una mala alimentación, a lo mejor porque estás desnutrido, ¿no, Atsiri? Podría estar desnutrido, y si eso lo asocias a una situación que estás viviendo, o sea, si coincide con alguna situación complicada o de pérdida o lo que tú quieras, puede ser que asumas que estás deprimido, por decirlo de alguna manera. Y a lo mejor no tiene nada que ver con eso, ¿no? No tiene que ver con un tema mental, sino con un tema de alimentación. Entonces es importante esto que dice Atsiri, ¿no? También atender, preguntarnos si la alimentación que estamos teniendo es la adecuada o si esto no podría ser, no podría estar siendo, ¿cómo se llama? ¿Mande? No sé. Que esto no ha sido el resultado de una mala alimentación. Que la verdad, dígame, ¿quién se alimenta bien? Voy a prender mi cigarro hablando de cosas que no hay que hacer. Como el cigarro. ¿Quién se alimenta bien en este mundo, no? En un mundo tan industrializado, alimentarse bien está bien, o sea, está complicado, ¿no? ¿Cuántas condiciones físicas no hemos desarrollado por no alimentarnos bien? Vamos, más allá de ese año del estrés que va en aumento, que cada vez es más difícil aceptar las cosas y por eso hay más estrés, pues la alimentación cada vez es más deficiente, ¿no? Y eso, bueno, pues eso también es importante. Mariana dice, todo es una opción, saludos. Pues sí, todo es una opción, pero que sea una opción de entre muchas opciones, ¿no? Que sepa yo que mi pizza favorita es de pepperoni y es una opción comprarla, bueno, la de mi hija, porque ha probado otras y esta es la que prefiere, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sí. Atsiri dice, aceptar una condición debería llevarte a buscar qué está en tus manos qué hacer para resolverlo, mejorarla. Por eso requiere sacrificar el hacernos víctimas, por eso requiere sacrificar el hacernos víctimas y nuestro confort. Pues sí. Ahora, en cuanto a nuestro confort, bueno, sí, esto de víctimas y confort, lo que yo hablaba muy al principio, ¿no? De la plática. Si yo he aprendido que depender de otros o echarle la culpa a otros o no aceptar las cosas, he aprendido que de ahí saco un beneficio porque alguien se ocupa de ellas, está complicado a veces sacrificar esa parte, pero hay que entender que si no la sacrificas, por decirlo, o no la modificas, no pasas a otro nivel, no pasas de nivel, te puedes quedar en ese nivel el resto de tu vida, como decía de las muletas, sí, pero pues no pasas a otro. Y si no pasas a otro, estás en contra del propósito natural del ser humano, que es mejorar. Entonces, si no hay una mejoría, pues estás en conflicto constante contigo, ¿no? Estás frustrado, puedes desarrollar depresión, etc. Y nuestra zona de confort, acuérdense que esa es un espacio virtual, por decirlo así, que va creciendo conforme vamos explorando, experimentando y conociendo cosas, ¿no? No es que la dejemos,
la vamos ampliando en realidad. Ahora tenemos lo que teníamos más lo nuevo. ¿Ok? Josefina dice, muchas gracias. Carlos, el doctor Carlos Montero, ¿y en qué momento de la depresión es lo ideal solicitar terapia? Esa es buena pregunta, mi querido Charlie. Es un muy querido amigo mío, pero bueno, como es un doctor muy renombrado, pues de repente ya no sé si decirle Charlie o no, pero bueno, mi querido Chazam, con todo respeto, ¿en cuál es el momento adecuado para solicitar terapia? El momento adecuado para hacer cualquier cosa, mi querido Chazam, mi querido Carlos, es cuando ya no es funcional. Así de simple. Cuando ya no te permite hacer las cosas que hacías o que quieres hacer, perdón, esa sería la discapacidad mental, por decirlo así, que te indica que hay que hacer algo, ¿no? Es la mejor medida, es la mejor medida como para no meterse en términos como clínicos que puedan ser difícil que los note uno mismo. La forma más simple y más, ¿cuál sería la palabra? Más empírica, ¿no? Más fácil de notar y de entender y de que sea asertivo y te diga, ve y atiéndete, esto ya no es funcional. Estoy en la cama y estoy dejando de trabajar, ya no estoy queriendo ir a la oficina, ya no me llevo con nadie, lo que sea, ¿no? Es decir, esto ya no funciona, ese sería el momento adecuado para cualquier cosa, ¿estás de acuerdo? Ahorita con lo de mi hija se esguinzó, pues no podía caminar y pues eso es lo que te indica ir al doctor finalmente, ¿no? Eso es lo que te dice, ve a atenderte. Entonces aquí es igual, ¿no? Solicitar terapia cuando cualquier cosa que tenga que ver con esto, pues sea disfuncional. Por eso mi terapia yo la llamo psicoterapia funcional para todos, porque es lo más objetivo que puede haber desde mi perspectiva, ¿no? Es decir, esto sí lo puedo ver lo que ya no estoy pudiendo hacer. Entonces eso me está indicando algo. Me está indicando algo, no me está atacando ni nada, nada más me está indicando algo y me voy a ir a atender. No sé si estás de acuerdo o se entendió, mi querido Carlos. Pones ahí un par de ojitos que no sé qué es. Joaquín dice, jaja, el alumno supera al maestro por lo del ajedrez. Sí, cañón. Pero es muy interesante, a mí me pareció muy interesante, Joaquín. Aunque al principio pues sí es la frustración obviamente de ya se acabó las épocas de enseñarle a mi hijo esto o de ganarle. Explica mucho cómo es el proceso evolutivo del ser humano, cómo la tecnología es el resultado de nuestro avance cognitivo y a su vez y el desarrollo cognitivo también es ayudado por la tecnología de alguna manera, ¿no? Cómo hay esa buena relación y explica por qué inventamos cosas, por qué hay tecnología, por qué queremos saber, por qué voltamos al espacio, por qué queremos saber cómo se hizo el universo, si hay vida en otros planetas. Todas esas preguntas existenciales, ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué pasa antes de morir? ¿Por qué no me acuerdo antes de nacer y después de morir? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué habrá ahí? O sea, todas esas preguntas es porque como especie nos hemos dado cuenta que eso es lo que ayuda a que la especie evolucione. Es nuestra adaptación, es lo que hace que pues, seamos la especie dominante, que podamos nosotros aparentemente alterar a la naturaleza, siempre y cuando no llegue el día en que la alteremos de tal manera que empiece a estar en riesgo su funcionalidad y pues se va a acabar la Navidad para nosotros, ¿no? Seremos los elegidos. Hoy todavía no, hoy hay muchas especies, por decirlo así, sacrificables antes de nosotros, por decirlo así. Entonces estuvo padre porque fue lo que yo me tardé 20 años, pues ahora mi hijo lo aprendió en 15 días, ¿no? Entonces, bueno, eso me habla de hoy cómo se adquiere conocimiento, ¿no? Hoy cómo se aprenden a hacer cosas. Si él aprende en 15 días lo que yo en 20 años, pues imagínate todo lo que no va a saber, ¿no? O sea, a lo largo de su vida, pues va a aprender cosas en menor tiempo y entonces eso explica cómo vamos evolucionando como especie. Y también te explica tu propósito y tus herramientas y los medios que hay para que tú también cumplas y aportes ese propósito a la especie, ¿no? Hola, saludo. Okay. Sí, dice hola, un saludo desde Venezuela. Es que pusiste BZLA y yo dije, ¿eso qué vendrá haciendo? Saludos, ¿cómo van las cosas allá, Ale? No he visto las noticias.
¿Cómo van las cosas? ¿Cómo vas tú allá en Venezuela? ¿Has podido resolver algunas de las cosas que consideras problema? Que creo que ya te lo había preguntado la vez pasada y sí, estabas dando clases de algo, que no me acuerdo bien qué. Pero bueno, ¿cómo van las cosas en general? María Alejandra dice, te admiro y aprecio, aquí estamos en el piso. El peor de las crisis, sobreviviendo sin tomar medicamentos, sin comer, sin agua, sin luz, sin internet. De noche cae un poco. Ok, es nuestra amiga de Venezuela que estábamos hablando. Ah, pues qué situación. Pero bueno, hoy que estamos hablando de condiciones en vez de en vez de enfermedades, pues bueno, pues hay que aceptar esa condición que hoy estás viviendo. No significa estar de acuerdo con ella, sino aceptarla, decir es esto, y ahí vas a encontrar obviamente las respuestas de qué hacer, ¿no? De cómo lidiar con esta situación que aunque es ajena a ti, lo que tú hagas con ella, eso sí te corresponde a ti, ¿no? Daphne dice, ¿es malo tener varios terapeutas, un psiquiatra, otro psicoterapeuta y un psicólogo? Mira, no es malo, volvemos a lo mismo, que sea funcional, es decir, para que funcione es la relación entre tú y el psiquiatra y el psicólogo, ¿no? O sea, es formar un equipo. Estamos formando un equipo para ayudarte a ti, orientarte, ¿cómo se llama? Y ayudarte a resolver lo que es el problema que tienes, por ejemplo. Entonces, no es individual, lo adecuado, así lo profesional es que el psiquiatra y el psicólogo o el terapeuta tengan comunicación directa. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo le mandé esto, la vas a notar así, va a tener estos efectos, el medicamento, ¿cómo se llama? Ah, bueno, pues órale, entonces yo voy a trabajar ahorita esto y en 15 días empiezo a trabajarle así y tal. Sí, la vas a notar un poquito tal, etcétera, etcétera, que se hagan equipos. Pero no es... ¿Por qué psicoterapeuta o psicólogo? Bueno, porque el psicólogo es el que tiene el sistema educativo le da una licencia, ¿ok? No significa que sepa más o menos que un psicoterapeuta, pero tienes una licencia. No significa que tengas una licencia de conducirse a que sepas manejar mejor que el que no la tiene. Para nada. Porque si el que no la tiene mayor experiencia, pues sabe mucho más que tú, aunque tú tengas la licencia. Entonces, ahí es donde entra un psicoterapeuta, ¿no? Es una persona que tiene las bases y los conocimientos de la psicología como ciencia y de la neurología, por lo menos lo suficiente para explicar los fenómenos mentales, o de comportamiento, pero básicamente son mentales primero, con la experiencia terapéutica que tiene. Entonces, ahí es donde se le llama un psicoterapeuta, ¿ok? Para mí, obviamente lo adecuado, o sea, no hay una diferencia entre psicoterapeuta y psicólogo, bueno, más que esa que te dije así específicamente. Entonces te diría, pues un psicólogo con buena experiencia, pues es lo que te puede funcionar, y vuelvo a lo mismo, que haya una relación con el... Lo ideal es que si vas al psiquiatra, el psiquiatra sea quien te recomiende al psicólogo, que te diga, te voy a mandar con fulano de tal. Y viceversa, que el psicólogo fuera quien te recomendara con un psiquiatra de su confianza. Eso sería así genial. Entonces, no es malo, al contrario, ¿no? Mientras no se sustituyan uno a otro, sino se sumen, pues mejor, Dafne. Bueno, vamos a terminar aquí, si les parece bien. Espero haber saludado a todos. Lo vamos a dejar aquí, ya nos echamos 1 hora y media. Ay, no te pases. 1 hora y media, hija. Bueno, al menos yo soy desveladora, así que no tengas... Mi hija es súper desvelada, así que no hay bronca. Entonces, bueno, pues ya saben, compartan, likes, compartan el video, ahorita lo voy a subir. 1,000 millones de gracias a todos los que me aguantan y están aquí preguntando y todo. Las preguntas que no haya contestado, si me las hacen la próxima semana, pues súper, se los voy a agradecer. Me quedó por ahí el asunto del enfoque ericksoniano, que me lo brinqué porque no quería enfocarme en una sola cosa, sino como quería agarrar como que un poquito todo. Pero bueno, lo platicamos. Les mandamos besos, saludos. Que le den like a este
porque mi papá se esforzó mucho. Exactamente. Y suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Este no tiene campanita porque no es YouTube, es Facebook. Bueno, lo que sea. Que compartan y le den like. Sí. Y adiós. Bueno, los queremos. Me dio mucho gusto conocerlas. Sale. Buenas noches. Bye.